Bueno, muchas gracias a Axioma y a Fierros por la invitación y a todos los ferreteros. Y bueno, antes de empezar, ¿cuántos de aquí son ferreteros? La mayoría. ¿Y proveedores de ferreteros? ¿Y gente de Sodimac? Entonces no hay, vamos a rajar de ellos. Pues antes que nada, me gustó mucho haber participado en la conferencia anterior porque Antonio nos dio una clase muy interesante sobre, pues, digamos, el retail ferretero y sobre todas las y muchas variables pues, que hay que tener en cuenta en el tema de la ferretería en Colombia y en el mundo, pues. Yo voy a empezar así. De todo lo que dijo Antonio, de 1 a 10, ¿quién pasa de 6 en las ferreterías? De todo lo que él dijo, yo de 1 a 10 estoy por ahí, por encima de 6. ¿Cuántos creen que están por encima de 6? ¿Por encima de 6? Que usted diga, pasé el examen, yo creo que yo paso. Pues yo les voy a explicar un poquito mi experiencia para que entiendan por qué me atrevo a decir cómo competir contra las grandes superficies. Yo arranqué trabajando en maicena industrial, por eso el mercado industrial, que es totalmente diferente a consumo masivo. Es como venderle a empresas y eso tiene una similitud grande con el sector ferretero porque ellos atienden panaderías. O sea que ese sector como de las panaderías, en ese sector industrial es muy parecido a la ferretería. Y por eso cuando Argos se dio cuenta de que Cemex iba a entrar a Colombia, eso fue en ese tiempo no era Argos, éramos Cementos del Valle en el suroccidente y en la costa pues con Clickers, Caribe y todo el cemento y en Antioquia pues Argos, Río Claro, Cairo y bueno, estaban todos divididos. Pues en ese momento Argos decidió que buscara gente que tuviera experiencia en mercado industrial. Como no había en el sector ferretería, no había mucha experiencia en eso, nos cogió a varios, a mí de maicena y a otros en Medellín de otro lado y empezó a formarnos en mercadeo industrial para la ferretería y meternos con ferreterías. Yo estuve ahí, yo fui gerente de mercadeo comercial y nos tocó, primero no nos querían mucho, y ahí por ejemplo David, que nos va a hacer una conferencia mañana muy interesante, el nivel de satisfacción que medimos lo midió una firma que seguramente conoce David que se llama Momentos de Verdad. Bueno, y nos fue re mal, entonces el jefe me dijo, no vaya a mostrar eso, no vaya a mostrar eso en la junta directiva que nos echan a todos. En ese tiempo pues los cementeros eran pues muy monopolio, no se preocupaban mucho por las ferreterías, entonces empezamos un proceso de 4 años de solamente cómo mejorar nuestro servicio al cliente con las ferreterías. Siempre en ese tiempo no existían grandes superficies, inclusive cuando Home Center entró a Colombia, nosotros les dábamos conferencias a los ferreteros, ojo que viene Home Center, ojo que empezamos a trabajar ese tema. A los más o menos 9 años, yo creo que estuve 9 años ahí en Cementos del Valle, me aburrí del cemento y me alegró mucho leer esa frase que puso Antonio allí, que debe ser tan importante como vender el mejor diseñador del mundo. Vender en ferretería debe ser tan importante. Me alegra mucho porque yo nunca había entendido por qué después de Cementos del Valle me fui de gerente general de Estudio F. Nadie lo entiende. Y yo he estado 2 veces en Estudio F y las 2 veces el dueño de Estudio F me dice, yo lo traigo para donde las modelos y usted se devuelve para donde los maestros de obra. Usted tiene un problema. Y cuando yo ya estaba pues el cemento y la ferretería, yo quería cambiar, yo le dije al dueño de Estudio F, pero venga, yo vengo del sector cementero, ferretero, ¿y usted qué le sirve a un tipo como yo? Me dijo, mire, de moda no se preocupe, yo eso sé, pero de franquicias, de estrategia, yo en eso no soy muy bueno. Entonces, esa experiencia mía de franquicias arrancó con cómo coger una compañía como Estudio F, que era una compañía caleña, pequeña, 30.000 millones de pesos al año en ese tiempo, y la llevamos a 90.000 millones de pesos en 3 años. Y hoy factura 600.000 millones de pesos, a punta de franquicias. Y de los mensajes, entonces, ¿qué pasó? Pues sector ferretero, después franquicias en moda, abrimos 11 países. La franquicia no la inventamos nosotros, no contratamos a nadie experto en que viniera y nos dijera a nosotros, mire, esto es un modelo de franquicia, sino que empezamos a conseguir abogados y tal. Y después de allí, montaron la primera planta de drywall en Colombia, de panel yeso, y una gente colombiana, y me dijeron, venga, vamos a este ejercicio. Entonces yo dije, bueno, vuelvo al sector ferretero, ya más especializado, porque era drywall, panel yeso y construcción liviana, pero me gustó el reto porque era una compañía pequeña que se iba a meter a competir con multinacionales, porque las multinacionales en drywall son
USG de Estados Unidos, que pues, ustedes seguramente los que han visto todavía estaba por allí. Está ETEX, que es del grupo de Colombia y de GPLAC. Y bueno, nosotros fuimos líderes durante mucho tiempo compitiendo contra grandes. Entonces, bueno, y después algún día cuando me retiré de Jeeptech y ahorita volví al sector del drywall, en esos 2 años que estuve por fuera, me buscó la gente de Ace Hardware en un tema muy casual, haciendo un favor, terminé metido con Ace. Ace es un grupo que es el grupo ferretero más grande del mundo, es el grupo de franquicias ferreteras más grande del mundo. Se llama Ace Hardware, en Colombia estuvo hace muchísimos años con un nombre que era Ace Arangos, casualmente también en Cali. En ese momento Ace era muy Estados Unidos, no se había internacionalizado, entonces el apoyo a Ace Arangos no fue muy bueno, entonces cerró. Ace contrató a una persona experta en franquicias y empezó una expansión. Hoy en día hay más de 4.500 ferreterías en el sistema Ace. Y bueno, vinieron a Colombia y dijeron, bueno, Héctor, ¿por dónde nos metemos? Entonces nos juntamos con Metrópoli en Barranquilla. Yo no sé si ustedes han visto Metrópoli, ¿la conocen? ¿Alguno la conoce? Bueno, fuimos a Ferretería al Día, fuimos a Metrópoli, fuimos a las que vimos que de pronto tenían un formato grande que permitía algún cambio. Pero lo que más me gustó de Ace es que, y David mañana me estaba contando ahora que va a ser un ejemplo del tema de servicio al cliente de este grupo, Ace es una compañía, y eso se los cuento es para que nos dé ánimo de enfrentar a las grandes superficies. Y en esa experiencia que yo he tenido, me ha tocado manejar ferreterías toda la vida, desde hacer censo de ferreterías, de hacer programas de fidelización en ferreterías, de ayudar a muchos amigos ferreteros, pero también he sido proveedor de home center durante más de 10 años, cuando estaba en el drywall. O sea, nuestros clientes eran ellos, entonces pues sé lo duros que son, lo fuertes que son, lo bueno que tienen, y por eso me atreví a decir, y después con el cuento de Ace, que ya les voy a ampliar un poquito, dije yo, creo que la conferencia debería ser cómo una ferretería o un pequeño formato se enfrenta a un gran formato. Ace Hardware es una compañía que se fundó en 1924 y aunque Alejandra me regañó y me dijo que yo no podía hablar mucho de publicidad, y no voy a decir nada de publicidad, pero voy a contar la historia, se juntaron un grupo de ferreteros y empezaron a montar una central de compras, como una cooperativa de compras. Y esa cooperativa de compras se unieron simplemente para comprar mayores volúmenes y tener descuentos. Y hoy en día, pues Ace Hardware desarrolló un esquema que ya no es solamente una central de compras, sino que es el grupo que más sabe de ferretería en el mundo, desde cómo exhibir, todo lo que explicó Antonio ahora. Ellos lo que hacen es... Pero lo más importante fue que arrancó con poquitos ferreteros. Eso no fue una multinacional que arrancó, fueron poquitos ferreteros que se fueron juntando. Y Ace no es una franquicia. Ace es una empresa que viene a asesorar las ferreterías, les enseña desde todo lo de mercadeo, publicidad, exhibición, software, todo lo que hablaban de cómo manejar los inventarios, fidelización, absolutamente todo, pero respetando el formato de la ferretería que ellos intervienen. Entonces, lo que lograron hacer fue que se convirtieron en que su estrategia principal, que es muy fuerte en servicio al cliente porque son familias, el perfil ideal de un cliente para Ace es una familia que tiene además hijos que ellos saben que van a poder heredar esa compañía, y Ace en Estados Unidos tiene más de casi 4.000 ferreterías y son una de una persona por allá. Normalmente son pequeñas, normalmente son fuera de las ciudades. No, bueno, pues uno cuando está como cliente y entra al almacén y lo ve así cree que es una franquicia, pero en realidad no. En realidad lo que ellos le venden a la gente es una exclusividad de una zona. Por ejemplo, dicen, vamos a buscar un cliente en Bogotá, entonces vamos a decirle, a usted le vamos a dar todo el sur de Bogotá. Y vaya abriendo tiendas, y entonces, bueno, después les explico porque ese es el regaño que no puedo hablar mucho, pero lo que sí le voy a decir es que se adaptan a la ferretería. Por ejemplo, lo que se hizo en Barranquilla se puso Ace Metrópoli. Metrópoli era una ferretería muy de depósito también con cemento, ladrillos, arena, entonces ese depósito lo dejamos, se deja igual, y se hace un formato de retail, en el cual entonces, dependiendo la zona, dependiendo todo, le empiezan a poner un surtido, pues obviamente tienen absolutamente... Es más, ellos son proveedores de Sodimac en la central de compras. Entonces, digamos que lo que yo les quiero resaltar es que, y el mensaje es por qué, digamos, yo no me voy a meter en temas técnicos, como por ejemplo Antonio nos explicó, porque pues ese es un tema en que nos va a hablar de todo lo que hay que hacer, sino de estrategia, de cómo enfrentar al gran formato. Entonces, digamos que Ace hoy tiene más de 600 puntos de venta fuera de Estados Unidos exitosamente, y los clientes lo buscan,
y ellos diseñan ferreterías, y no solamente ferreterías, sino home center también. Entonces, por ejemplo, le dicen, si usted está muy cerca a la costa en Estados Unidos, entonces usted vende cosas de pesca, neveritas, parasoles, cosas de playa. Si está muy cerca a la parte agrícola, entonces le meten más abono, más tal. Y las 15 líneas que siempre deben tener una ferretería, entonces le ponen siempre pinturas, siempre herramientas. Pero entonces usted va a encontrar que en un ACE que existen desde 400 metros cuadrados hasta de 20.000 metros cuadrados. Pero su estrategia es cómo competirle siempre al gran formato. El que existe de 20.000 metros cuadrados es en Indonesia, un gran grupo que sentía que no tenía todo esto que nos habló Antonio ahora, no lo tenía tan pulido, entonces cogió y le dijo a ACE, venga usted ayúdeme para yo poder enfrentarme contra los grandes formatos, y le cogieron su formato y se lo volvieron perfecto. Entonces digamos que la experiencia ha sido como proveedor de las grandes superficies y siempre hemos estado pues muy cerca de las ferreterías. Entonces, pues, un poquito de la experiencia que les voy a contar es esa, más que empezarles a hablar de técnica, porque seguramente, pues, eso lo van a hacer los otros conferencistas. Entonces, ese es como el primer mensaje que les quería mandar, porque yo no soy un conferencista, pues, digamos, esta no es mi tarea permanente, mi tarea es más como consultoría de las empresas y gerente, porque mi experiencia es más de haber sido gerente de las compañías, y yo contrato normalmente los consultores. Y yo estoy trabajando con ACE y soy el que represento a ACE en Colombia y les consigo clientes, pero yo inclusive sigo trabajando ahorita en el sector del drywall. Estoy con la compañía, con el panel yeso. Entonces estamos en ese sector, yo sigo muy vinculado y con ACE lo que yo hice fue ayudarles a conseguir clientes para Colombia. Entonces, por eso pues me conozco bien es decir, si están interesados hablamos ahora. Y supuestamente no podemos hablar de negocios. Pero digamos que básicamente lo que ACE está haciendo, ACE ya está en Costa Rica, ya está en Panamá, ya está en Honduras, en Colombia hay una grande que montó un formato de 1.200 metros cuadrados, y ahorita hay una feria en Chicago y la gente va para allá, y hay colombianos que ya han ido, hay más de 20 ferreteros que ya han ido a mirar ellos tienen una feria en que uno puede ir a mirar cómo es el formato, cómo es el negocio y entender eso bien. Pero lo importante del mensaje es que esta es una compañía de ferreterías pequeñas, de familias, que ya tiene 4.500, cada una con su dueño, hay unos que tienen 3, como les dan exclusividades de zonas, entonces por ejemplo en Puerto Rico hay 3, entonces se les dividieron las zonas, entonces uno en esa zona él sigue abriendo sus ferreterías, cuando va creciendo pues sigue abriendo ferreterías. Entonces ahora viene el tema de en Colombia ¿qué pasa? Listo, porque nosotros vamos a hablar de ACE y seguramente, y vienen otras nuevas, porque es que ACE no es la única que hay, ahorita viene una francesa que está entrando a Colombia. De pronto las fábricas cansadas de pelear con el canal han decidido empezar a montar formatos directamente, las ferreterías chiquitas están como en una situación de que no saben para dónde pegar. Ese es el tema que quiero un poquito tocar el día de hoy. Inclusive, si hay preguntas, pues eso es lo importante, que entendamos y preguntemos y compartamos un poquito aquí. Entonces ahorita viene el segundo tema que yo quería arrancar de reflexión antes de mostrar la presentación, es grande versus pequeño. ¿Se pueden los pequeños pelear con los grandes? Definitivamente. En Estados Unidos, cuando en el año 2000, eso fue, ¿cuándo empezó Jeep-Tech? 2006. En el año 2004, 2005 empezó la crisis de construcción en Estados Unidos. Entonces, Home Depot y Lowe's, que son los dos grandes formatos de Estados Unidos, ustedes saben que en Estados Unidos los home centers, bueno, el Sodimac de allá se llama Home Depot y Lowe's, esos son los grandes tigres allá. Esa gente cuando empezó la crisis americana de construcción empezaron a decrecer tremendamente y empezaron a cerrar tiendas, pero todos los 6 crecieron. Mientras los grandes formatos caían, los pequeños a punta de servicio, a punta de fidelización, y yo no voy a hablar de servicio al cliente con ACE porque mañana David nos va a tocar ese tema y ya se lo estudió muy bien, entonces, pero sí les adelanto una cosa, el servicio al cliente dentro de estas ferreterías, porque son familias, es superior al de los grandes formatos. Entonces, mientras los grandes formatos cayeron, las ferreterías pequeñas se mantuvieron y crecieron. ¿Ustedes saben de dónde nació Sodimac? ¿Sí? ¿Qué chileno? Claro, pero ¿de dónde se nació? Home Depot del gringo, decidió entrar a Latinoamérica y se vino y montó con la gente de Falabella un negocio que era, nosotros vamos a montar nuestro gran formato ferretero, ellos eran retail, pero retail de ropa, retail de otras cosas, vamos a hacer este negocio y mandaron todos sus gringos para acá a Chile a enseñarle a Falabella cómo era la cosa y eso fracasó.
Fracasó porque los chilenos son muy picados. Digamos que ellos eran una empresa grande, importante, y pues como todos tenían orgullosos, y los de Home Depot les mandaban latinos que hablaran español, pero no les mandaban los gerentes. Entonces empezaron a tener un choque cultural entre los chilenos que eran profesionales y estos que les llegaba acá, que era un mexicano que simplemente pues hablaba español. Entonces en la pelea del resumen se aburrieron los de Home Depot y se fueron y le dejaron eso a Sodimac. Y miren lo que hicieron ellos. Aprendieron, pusieron cuidado y miren lo que tienen hoy. El gran formato tiene muchos beneficios y han sido buenos amigos y son clientes muy importantes, pero es muy agresivo. Entonces, en Perú, por ejemplo, el gran formato representa más del 50% de la venta en ferretería. En Chile, en ciertas categorías llega a ser el 70%. Por ejemplo, en drywall, en panel yeso, con lo que compra Chile, voy a montar 2 fábricas de drywall de las que tenemos en Colombia. Entonces, pues, desde el punto de vista de negocio, pues, para un proveedor atender a un cliente que representa el 70% de sus ventas, pues eso tampoco es tan bueno. Y yo creo que, aunque nadie se atreve a decirlo, para una fábrica es mejor muchas ferreterías que 2 grandes formatos. Es mejor manejar 80 ferreteros que un jefe de compras de un gran formato que está entrenado para matar. Y además porque en la ferretería uno habla con el dueño y con la gente y con los familiares. En cambio, usted en un gran formato de esos, pues, es más informal y es un tema de pura negociación. Entonces, la gran oportunidad sí es que el pequeño formato es capaz de competirle al gran formato, y los grandes formatos han entrado a Colombia y han hecho un impacto importante porque de pronto los ferreteros no estábamos tan preparados. Si hubiéramos estado preparados y hubiéramos tenido otras cosas de las que ya nos hablaron hoy, de pronto nos hubiéramos defendido. Más sin embargo, hay muchos que les ha ido mejor y han crecido con la entrada al gran formato. ¿A cuáles de ustedes les ha ido bien, a pesar de Home Center? O sea que hay gente que ha hecho una tarea importante. Ese tema del pequeño contra el grande también se los voy a dar en Estudio F. Estudio F es una compañía que era pequeña, tenía, cuando yo entré, que no sé, 20 tiendas o 30 tiendas, hoy tiene más de 250 tiendas, en México ya tiene 50 tiendas. Nosotros lo que hicimos fue lo mismo que después va a pasar en el sector ferretero, pues oíamos gente como Antonio, lo contratábamos, aprendíamos cómo hacer una vitrina, nos empezamos a meter cómo manejar un inventario y empezamos a aprender y después cuando entró Sara Colombia, que era como decir Home Center, entró, pues Sara, que se llama además Inditex, que es el grupo más grande del mundo en eso, todos dijimos, ¿qué nos va a pasar en Estudio F con Sara? Pues no pasó nada, no pasó nada. Estudio F sigue creciendo a un promedio entre el 20 y el 30% todos los años, porque aprendimos cómo no le íbamos a parar a la Sara. Tan fue así que cuando llegó aquí al Andino, ahí, pues ahí en la zona T, cuando Sara abrió esa esquina, en la junta dijimos, pues vamos a abrirle al lado. Y ahí sí, en la otra esquina se puso Estudio F. Ustedes saben que está aquí en la esquina, está Sara, y después en la esquina está Estudio F. Y vende bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo, como un formato pequeño, para convencer pues, y para competir? Pues digamos que yo lo denomino como buscar la sombrita. ¿Dónde no puede llegar la grande superficie? ¿Dónde no puede llegar? ¿Dónde puedo llegar yo que a ellos les cueste muchísimo trabajo llegar? En el caso de Estudio F, y no voy a contar toda la infidencia porque después Carlos me mata, el tema fue que nosotros no podíamos tener unos grandes formatos, porque mientras en Sara, y eso es igualito para la ferretería, mientras en un gran formato de Sara ellos no arrancan con menos de 1000 metros cuadrados de ninguna manera, y hay hasta de 2500 y 3000 metros cuadrados, pues un almacén de nosotros era 300. Entonces uno decía, ¿cómo compito? Entonces, una de las cosas que aprendimos fue que el servicio al cliente era fundamental. Cuando usted entra en un almacén de Sara, y Sara ha sido un éxito en el mundo porque tiene moda barata, y eso no lo vamos a discutir, pero mientras en una Sara no le hay un muy buen servicio, porque es imposible con 150 personas dentro de una tienda prestar un buen servicio, ellos se han especializado en exhibición. Entonces la clienta tiene que llegar y coger, y ahí está toda la pinta pues puesta allí, y nosotros ¿qué hacíamos? Mucho mejor servicio al cliente, mucha más asesoría, y adicionalmente una cosa que Sara ya no puede hacer, que lo hizo muy bien en el pasado y hoy no tanto, que es la horma de la ropa. Porque la Estudio F produce con una sola planta de producción todas las hormas de los pantalones hechas en Colombia, con telas importadas. En cambio, Sara produce en 100 sitios diferentes, la horma es imposible que salga buena. Es decir, una queda bien, la otra no queda tan bien. Entonces nosotros quisimos descubrir dónde estaba la sombrita
la sombrita de árbol y ponernos allí y poder competirle a un grande. En ferretería también. En ferretería, ¿cómo vamos a hacer nosotros entonces para empezar a tener una claridad estratégica de cómo competirle? Porque usted podría decir, no, bueno, yo me lo voy a parar de frente. Yo me lo voy a parar de frente. Bueno, ¿y entonces el parqueadero dónde está? ¿Cuántos metros cuadrados tiene un constructor? Formato constructor de Sodimac. No, pues 1000. Yo creo que tiene el más pequeño tendrá 1000, pero hay de 3000. Entonces, digamos que ¿cómo compito yo con un formato pequeño? Entonces hay que empezar a descubrir, y me imagino que algunos se habrán leído el libro de la estrategia del Océano Azul, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, si yo estoy en el Océano Rojo, y en Colombia nos fascina el Océano Rojo, mira las sillas rojas. En Colombia somos el país de Latinoamérica que más competimos basados en precio. Entonces el Océano Rojo es facilísimo llegar, porque entonces Home Center coge y pone el precio del cemento aquí baratísimo y todas las ferreterías a competir basado en precio. Después coge y va cambiando todos los meses, y un mes hace promoción del cemento, el otro hace la promoción, y nosotros somos un país, y se los digo porque yo conozco ferreterías en la región, y conozco ferreterías en Argentina, y en Chile, y en Costa Rica, y en Venezuela, y en Panamá, y nosotros somos los más agresivos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros los ferreteros? Es difícil, porque el Océano Azul significa que yo me ponga, yo digo la sombra, y el otro es el Océano Azul. La sombra es más fácil, buscar una sombrita es más fácil, buscar una estrategia de Océano Azul en ferretería. Si usted ya tiene montada la ferretería, y ya no hay forma, porque usted ya está metido en el Océano Rojo. Una estrategia del Océano Azul sería, yo hago todo por domicilios, no tengo ferretería, no tengo empleados, tengo 3 empleados y tengo una bodega y yo reparto a domicilio la ferretería. Eso sería estrategia de Océano Azul. Pero si yo dejo mi ferretería y la dejo en físico y tengo empleados, yo estoy en el Océano Rojo. ¿Cómo hago entonces para buscar la sombra? Porque ya no, a menos que piense cerrar la ferretería, ¿no? Tiene que buscar una diferencia. Tiene que empezar a buscar diferenciación. La diferenciación es importante, y ahí es donde entonces nosotros vamos a buscar cuál sería la solución. Entonces mostremos, esto lo manejo yo. No me está pasando. ¿Es aquí? ¿Ok? En el otro. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál es el modelo actual que tenemos? Pequeño formato contra gran formato. Primero, pues digamos, el rojo, ¿eso no tiene pointer? Ya. El rojo es la grande superficie, y el azul o oscuro es el pequeño formato. Cuando hablamos de gran formato, es decir, parqueaderos, más de 2000 metros cuadrados, todo eso es gran formato. Contra eso podemos competir. Mientras ellos están aquí, ustedes están acá. Y contra eso es muy difícil. ¿Quiénes podrían competir en Colombia? Un Ferretería al Día, que digamos que ya tiene una manzana completa y le toca competir frente a frente, él tiene un gran formato. Pero el resto de ustedes, con excepciones, digamos, pues ese no va a ser, la competencia no sería camine, pues compro 3 manzanas en Pereira, pues. Esa no es la estrategia. Comunicación de mercadeo. Mientras ellos tienen revistas, publicidad por televisión, publicidad en el DirecTV, publicidad en todo lado, nosotros o ustedes en las pequeñas ferreterías pues tienen una publicidad limitada. Después viene un tema de amplitud, que Antonio nos habló ahí. ¿Amplitud qué significa? ¿Cuántas referencias tengo yo dentro de mi ferretería? ¿Cómo hacemos nosotros para tener las referencias que tiene Home Center? Imposible, eso no lo vamos a tener. Entonces, en amplitud, lo que tenemos que entender es que por el tamaño de la tienda, pues ellos van a tener muchas más referencias que nosotros. Y después viene el tema de servicio, que ahí es donde sí empezamos a cobrar importancia. Jamás van a poder tener el servicio de una ferretería pequeña. Si nosotros tenemos, como decía Antonio hace un rato, pues el personal entrenado, porque si el personal no está entrenado, pues ahí sí no hacemos nada. Pero lo lógico sería que todas las personas de la ferretería están entrenadas, capacitadas, y un mensaje en paréntesis, hay que pedirle mucho a los proveedores. ¿Oyó, Mauricio? Aquí están los cementeros por ahí sentados, que ayuden. Porque nosotros que somos pequeños, ellos tienen que saber que ellos prefieren vendernos a nosotros, pues entonces que nos den también. Porque nosotros somos más fáciles de manejar, nos llaman al celular, les respondemos, pues entonces que ayuden. En ese tipo de temas de servicio, pues inclusive yo sé que ellos lo han hecho, contratan gente para que nos entrene a nosotros y a nuestros vendedores. Entonces en servicio es donde nos diferenciamos, y en precio,
¿Y en precio qué podemos hacer nosotros contra las grandes superficies? Nada. Sí, claro, todos, como en todo Colombia, ¿no? Nosotros podemos y lo bajamos al precio, pero nosotros no aguantamos el tema del precio. Además, porque la grande superficie, pero grande superficie me refiero yo, Éxito, Sodimac, Falabella, todas las grandes superficies tienen una estrategia de precio clara. Ellos cogen los productos ganchos del sistema, de todos los sistemas, si es ropa, si es computador, si es cemento, y lo ponen al piso. Porque como yo tengo amplitud, tengo muchas referencias, yo pongo las 5 que hay que poner en el piso. El cliente viene por el cemento, o viene por el computador, o viene por la nevera, y me compra el resto. Y yo que no tengo sino poquitos referencias, ¿qué hago? Trato de competir con lo que puedo, pero como yo tengo 200 referencias, y ellos tienen 2.500 referencias, pues la rentabilidad de mi ferretería tiene un problema. Yo les voy a dar un dato así como por la rentabilidad promedio de una ferretería en Colombia, aunque no hay un estudio muy claro, pero yo he hablado con muchos, no pasa del 15% neto. No llega al 15% neto. Es decir, yo hago mi ejercicio, le tiro números y llego al 9, 10, 11. Si estoy ya en el 12, estoy brincando de una pata. ¿Estoy lejos de la verdad? Estoy volado, ¿no? O sea que hay del 3 y del 5. Bueno, les voy a dar un dato. Esas ferreterías gringas, la que menos gana el 24%. Entonces, neto. O sea, mientras en Colombia estamos en el 12, los gringos estos con estas ferreterías pequeñas están en el 24. No, digamos que para hablar un idioma sencillo y no meterle vipta y no meterle cosas, diga que la rentabilidad neta mensual o anual, ¿en cuánto está? En Colombia las ferreterías no pasan del 12, del 13, si llegan al 15 son un récord. Y estoy hablando de las grandes y de las organizadas, de las que conocemos, que todos sabemos cuáles son los nombres grandes. Cuando son especializadas, muy especializadas, ya es diferente. Claro, cuando yo no vendo sino herramientas, de pronto ahí mejoro mi rentabilidad. Bueno, las del drywall estamos en crisis total, porque estamos en guerra de precios, entonces el precio hoy está igual que el de hace 6 años. Colombia, esa es Colombia, que somos sangrientos. Entonces, ¿cuál es la estrategia que vamos a discutir aquí? ¿Qué podemos hacer? Esta cosa está como loca. Ojo yo. ¿Cuál es el camino? Mientras, si este aparato me está... Mientras las grandes superficies tienen amplitud, yo tengo que tener profundidad. ¿Qué significa eso? Yo no voy a tener, vamos a suponer que, y otra cosa que los retails todos hablan de familia de productos. Ningún retail se encuentra con 3 candados, se encuentra con toda la familia de candados. El grande, el pequeño, el de clave, el de todos. Si usted vende 3, el cliente no entiende que usted es especializado. Significa eso que la ferretería tiene que tener las familias que tenga. Mientras un home center puede tener 450 familias, una ferretería debe tener 20 o 25 familias, con una diferencia entre ellos y el ferretero. Que ellos tienen amplitud, tienen 3 candados. Usted tiene que tener 15. Entonces usted dice, yo voy a vender seguridad y candados, yo tengo de todo. Si voy a vender herramientas, me especializo, no coja todo el portafolio de herramientas, por ejemplo los del drywall, todas las que son de drywall, y las tiene todas. Entonces usted tiene mucha menos amplitud, pero usted lo que tenga lo tiene con profundidad. Entonces cuando él baja el precio de un candado, usted se lo pone al costo, porque usted tiene 15. Entonces usted dice, el candado que le está poniendo, yo lo pongo al costo, y después llama al proveedor y le dice, y me haces nota, porque vos es que estás permitiendo que el hombre me baje ese precio así. Entonces usted cuando tiene profundidad, entonces usted escoge uno de los candados, lo pone al precio y llama al proveedor y llora. Que a mí me han llorado toda la vida, yo he estado del lado de los proveedores. Y uno que tiene que decir, pues ayudar, porque ¿entienden? Entonces yo no puedo competir con amplitud, pero puedo competir con profundidad. Ese es el primer elemento. Lo que tengan y empiecen a pensar en familia. Los gringos no venden un asador, nunca, venden todos los asadores. El asador, la herramienta del asador, el carbón, todo. Y nosotros ponemos un asador solo ahí. Eso no vende. Entonces hay que empezar a quitar cosas de la ferretería, escoger las líneas que yo voy a manejar y con todas tener la familia completa. Y eso es la forma de defenderse desde el punto de vista de portafolio de producto. Atención por segmentos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted habla como gran superficie, usted le pregunta cuál es el perfil del cliente de la gran superficie.
Todo, ellos están apuntando con regadera al señor que quiere comprar algo, a la señora, a los niños, a todo el mundo. Nosotros en las ferreterías tenemos que apuntarle al segmento específico. Si yo voy a apuntarle a los contratistas, a los instaladores, a los maestros de obra, yo sí tengo que empezar a entender que mi cliente no es el consumidor total. Mi ferretería debe tener un perfil definido. Así como tengo un portafolio definido, también tengo un grupo de clientes específico definido. Entonces la pregunta que hacía Antonio, ¿tenemos bases de datos? ¿Cuántos instaladores manejo? O cuando yo preguntaba a las ferreterías, ¿tiene la lista, aunque sea en un cuaderno, de los instaladores? ¿O de los maestros de obra? No. No, pues es que si no tenemos lo básico, ahí sí no hay nada que hacer. Porque eso sí no tenemos que hacer un curso de retail, no. Si usted no tiene lo básico, pues ahí sí ni hablemos. El servicio al cliente, etcétera. Pero si yo empiezo a entender que no voy a tener la amplitud, pero sí la profundidad de cada categoría o familia, y que después voy a tener una atención por segmentos. Entonces no es lo mismo que yo atienda maestros de obra y me vuelva en el idioma de ellos, porque usted en la grande superficie, por mucho que traten, ¿cómo hacen para ser especialistas de un mundo de familias? Si ellos venden 250 familias, si usted vende 20, ¿quién va a saber más de cada familia? ¿Usted o ellos? Porque un vendedor de home center o de cualquier gran superficie no está entrenado para manejar tantos productos. Él le dice algo muy livianito. En cambio, usted sus vendedores, como tienen menos categorías, los especializa. Y ahí es donde usted entonces dispara el tema de servicio al cliente. Obviamente la amabilidad y el saludo y todo eso, pero además que cualquier vendedor de ferretería le puede hablar. Si yo vendo, vamos a hablar de las ferreterías de drywall. Si yo soy un ferretero que vende pintura, drywall, herramientas de drywall y estoy muy cercano a eso, o una ferretería que tiene drywall, pintura, 3 o 4 categorías, el vendedor puede estar entrenado en todo. Esa es la diferencia en servicio, porque el saludo es importante, pero esa no es la diferencia. El saludo es una cuestión de amabilidad. Es la experiencia que tiene el vendedor en poderle asesorar al cliente. Y ahí es donde ustedes empiezan a meter el concepto de venta cruzada. Por ejemplo, si yo voy a vender la placa de yeso y usted coge sus facturaciones y el tipo usted ve que todas las facturas son placa de yeso, masilla. Bueno, y la pintura, la herramienta, el tornillo, el perfil, ¿qué pasó? Nosotros, tanto en Estudio F como en los premios que tratamos de hacer aquí en el sector del drywall, no le dábamos comisión, sino cuando pasaban del tercer producto. Como yo les decía a las vendedoras en Estudio F, ¿por qué le voy a dar comisión porque vende una blusa si no hay mujer que entre a un almacén que no compre algo? Y se les voy a explicar en el tema de moda cómo es. Nosotros los hombres compramos una camisa y llegamos a la casa, mi amor, compré ropa, vea. ¿Sí o no? Y uno saca esa camisa y habla una semana de la camisa. La mujer se va al centro comercial, compra una blusa, entra con ella escondida en la cartera, usted le pregunta qué compró y ella dice, nada, mi amor. La mujer compra cuando se gasta $1.000.000. Ese comportamiento, y eso está demostrado. Entonces yo le decía a las vendedoras, si la señora viene a comprar una blusa, usted le tiene que vender el blue jean, el accesorio y la cartera. Cuando la persona entra a la ferretería y usted tiene familias organizadas independientes, entonces usted le dice a su vendedor, en pintura no me vendiste la brocha, no me vendiste esto, por la pintura yo no te pago, esa se vende sola. Si usted vende drywall, por la placa no le pago ni por la masilla, le vendo por el tornillo. Y eso es venta cruzada. Y ahí es donde empezamos a aumentar nuestra rentabilidad. Y entendiendo cuál es mi cliente, entonces yo le meto unas categorías nuevas, que el cliente va a comprar en algún lado. Yo puedo vender drywall, pero puedo vender pintura. El que compra drywall tiene que comprar pintura, entonces pongo pintura. Tampoco se trata pues de ir a poner un producto que no lo va a vender nunca, pero cosas de oportunidad hay que ponerlas allí. Entonces, revisemos claramente dónde están las familias que vamos a vender en nuestras ferreterías. La clave para competir es especialización, como dijo usted. La clave para competir en el formato es que yo sea más especializado que él. Entonces yo puedo competir en un espacio mucho más pequeño, pero el surtido de mi línea tiene que ser mucho más grande que el de Home Center. Entonces va para allá, en candados que tiene él, yo tengo que tener todo completo. Bueno, en el tema de precios, pues hay un problema grave, pero como yo tengo mi portafolio en el producto gancho y el portafolio especializado, normalmente, ¿qué se vende barato? El gancho. O sea, en el sector de los depósitos de materiales, ¿cuál es el producto gancho? El cemento. Listo. Pero si usted vende cemento, arena y ladrillo, está muerto. Porque eso es básico, todo es commodity. Obviamente hay marcas de cemento, pero digamos que el cemento se compite muy basado en precio. Hay unos cementos más caros que otros, pero básicamente si yo tengo mi línea de depósito y otras 10 líneas, yo aguanto. En el drywall, la placa es el gancho. Entonces, si el gran formato pone al costo el producto gancho, yo tengo 10 familias, pongo el costo al otro día.
No hay nada peor que yo me quede pensando que la fábrica me va a ayudar. Y ahí sí, ya no es problema de la fábrica, porque la fábrica tampoco puede, pues para eso usted monta una ferretería, o sea, yo tampoco puedo responderle por todo. Entonces usted no me llame a mí a decirme que la competencia suya bajó el precio, ¿no? Porque ese es amigo suyo. Entonces lo peor que le puede pasar a una empresa es que no tome la decisión de bajar el producto gancho rápido de precio, porque usted pierde clientes que no vuelven a llegar a su punto de venta. Pero claro, ¿Usted está de acuerdo entonces con que el producto gancho esté más bajo, uno, que la competencia? No, porque eso no para. No, al nivel. Y ese cuento de los colombianos que yo vendo más barato, eso no funciona. Porque usted lo baja a 100 pesos, el competidor lo baja a 100 pesos ahí mismo. Eso no, al nivel. Aquí todos, y yo no he conocido nunca ninguno que diga que la culpa es de él. Que la culpa es de él. No, si yo bajé el precio. No, siempre fue el vecino. No, él erracó. Yo lo único que hago es seguir. No, pero me refiero que cuando uno llega a hablar con un ferretero, siempre me dice, mi vecino fue el que bajó, yo no bajé. Y es mentira, todos bajan una vez, arranca él, otra vez arranca él. Eso debería lograr que la gente entienda que bajar el producto a gancho de precio no tiene ninguna consecuencia. Mire, digamos, si yo bajo el producto gancho y el otro lo está bajando y el otro lo está bajando, los clientes todo el día llegan a preguntar, ¿a cómo el cemento aquí? Y él sabe que el de al lado baja. En cambio, usted no ha visto en otros sectores que usted llega y pregunta al mismo precio, aquí es al mismo precio, aquí, entonces usted entra y compra. O es que cuando usted va a comprar tenis, usted llega y se va para el centro comercial y entra y pregunta, ¿a cómo es el Nike? Ah, no, espere, ya vengo. No, usted sabe que ese Nike vale ahí 130.000 pesos y al lado vale 130.000 pesos. O mire Apple cómo maneja la estrategia. Apple le dijo a Falabella en Colombia, usted vuelve a hacer una promoción con un iPad y le quito la distribución. Entonces Falabella que dijo, listo, al precio que venden los iShops. Las fábricas tienen un rol, pero lo que yo me refiero es que sí, yo estoy hablando es contra los grandes superficies, no me van a poner a resolver el problema entre ferreteros que no lo resuelvo hoy. Si la gran superficie, ¿ya? Tiene producto gancho, es eso. Entonces, digamos que el mensaje que estamos mandando, que aquí ya me cortaron el tiempo, es, si yo soy un pequeño formato, puedo competir con el gran formato en especialización. ¿Preguntas? 45 minutos es muy poquito, pero yo quería simplemente dejar una reflexión sobre cómo los pequeños formatos pueden competir con el gran formato. Muchas gracias.